César fue uno de los generales más capaces de todos los tiempos y dejó relatos de sus propias campañas cuya calidad literaria raramente, tal vez nunca, ha sido superada. Al mismo tiempo, fue un político y hombre de Estado que más adelante asumió el cargo supremo de la República Romana, convirtiéndose en monarca, aunque nunca llegó a adoptar el apelativo de rey. Aunque era extremadamente inteligente y culto, también era un hombre de acción, y es por esa faceta por la que se le recuerda. Sus talentos eran variados y excepcionales, desde su habilidad como orador y escritor, pasando por su capacidad como artífice de leyes y como político, hasta su talento como soldado y general. En su juventud fue un gimnasta hábil que disputaba al simple soldado el premio del salto, de la carrera y del disco cuando ya era oficial superior. Asimismo, era un jinete hábil y fuerte, diestro para esgrimir una espada y muy audaz a la cabeza de sus voluntarios. En él se veía el militar, el soldado inteligente, bravo, experimentado y excelente. Como general de ejército, en el campo de batalla o en cualquier otra parte, procedía siempre con una prudencia extrema. Solo daba el golpe decisivo cuando tenía conciencia de una gran superioridad. Hablaba en público con cierto embarazo y era afectado y torpe en las relaciones sociales. Derrotó a Mitrídates, a Tigranes el Grande, rey de Armenia, y a Antíoco XIII, cuyo reino, Siria, anexionó a los dominios romanos. De esta manera, dobló los ingresos del tesoro e incrementó su fortuna personal. Por ello, adquirió el apodo de Magno, el Grande. Las victorias de César en la Galia reportaron beneficios a la República, en especial a la fortuna y estatus personal de César. En el año 50 a.C. era más rico, poseía una red de amigos y clientes más amplia y podía presumir de logros mayores y más gloriosos que ningún otro senador aparte de Pompeyo. Durante varios años había puesto de manifiesto que pretendía buscar un segundo consulado a su regreso a Roma. Una ley muy antigua, restaurada por Sila durante su dictadura, decretó que debería pasar un decenio entre dos consulados. César planeaba presentarse candidato a las elecciones en el otoño de 49 a.C. para asumir el consulado en enero de 48, 10 años después de haber abandonado el cargo al final de su primer mandato como cónsul. Llegado el momento, nada funcionó como César había previsto. En vez de volver a casa para encontrarse con un segundo consulado, un triunfo galo, los juegos en honor de su hija y un reconocimiento generalizado como igual de Pompeyo, como uno de los dos hombres más destacados de la República, regresó transformado en un rebelde. Sus adversarios tenían ideas muy diferentes sobre el modo en el que debería retornar, y hubo intentos de negociación, muchas ofertas de soluciones intermedias, pero, al final, resultó imposible llegar a un acuerdo. La obstinación, el orgullo y las sospechas de todos los implicados, así como profundas enemistades personales, contribuyeron a este punto muerto. Se fraguaba una guerra civil donde la mayoría, incluyendo a César y Pompeyo, se vieron arrastrados poco a poco y a regañadientes a una situación en la que concluyeron que ya no les quedaba ninguna otra alternativa aceptable. Pompeyo, ante la rapidez de los soldados de César y el apoyo que recibían, reaccionó ordenando evacuar Roma, acompañado por su ejército y el Senado. En el proceso, no ordenaron llevar el vasto tesoro con ellos, creyendo probablemente que César no se atrevería a cogerlo él mismo. Fue abandonado convenientemente en el templo de Saturno cuando César y sus fuerzas entraron en Roma. Aunque Pompeyo dudó si marchar hacia Hispania, finalmente prefirió retirarse hacia el puerto de Brundisium, la actual Brindisi, y desde allí marchar a Oriente, donde pretendía encontrar fuerzas renovadas para hacer la guerra contra César en el este, donde Pompeyo contaba con numerosos veteranos y reyes adictos. Pompeyo desembarcó en Derraquio, un excelente puerto que pensó que podría serle útil para reconquistar Italia. Desde allí
acumuló provisiones y reunió un inmenso ejército. Julio César, con el fin de evitar verse aprisionado, marchó a la península ibérica para acabar con las legiones pompeyanas acantonadas en territorio hispano, legiones que representaban una seria amenaza dado que podían penetrar en cualquier momento en las Galias o en Italia. Por tanto, y como nos relata Suetonio, Julio César optó por vencer primero a un ejército sin general para después vencer a un general sin ejército. Adoptando esta estrategia, el 7 de abril del 49 a.C. abandonó Roma acompañado de una legión. En Etruria se le unieron 2 más, y al frente de las 3 se encaminó a Narbo, la actual Narbona, donde le esperaban 3 legiones al mando de su legado Cayo Fabio. Los efectivos militares cesáreos estaban formados casi exclusivamente por legionarios itálicos y por experimentados auxiliares de caballería e infantería galos, si bien también figuraba en sus filas un considerable número de hispanos en calidad de soldados auxiliares. Por otro lado, el ejército pompeyano en la península ibérica, a las órdenes de Afranio y Petrello, estaba integrado por 6 legiones, 10.000 jinetes y el equivalente a 80 cohortes de infantería. En su avance, César logró hacerse con el favor de las gentes de Osca, actual Huesca, y de Tárraco, Tarragona. Afranio decidió entonces adentrarse más hacia el sur, en la Celtiberia, para reunir a sus adeptos. Cuando Julio César se percató de la estrategia del enemigo, comenzó a hostigarlo. Así, empujó a las tropas favorables a Pompeyo a un paraje desértico, sin agua y sin víveres, hasta que logró su rendición el 2 de agosto de aquel 49 a.C. en Ilerda, actual Lérida. La noticia de la derrota pompeyana en Ilerda desencadenó en la Hispania ulterior continuas defecciones de las ciudades pompeyanas. Así, al ver que ciudades como Gades, Cádiz, Córdoba o Itálica, Santiponce, se mostraron fieles a la causa cesariana, Varrón, el legado de Pompeyo, no tuvo más remedio que rendirse. La península ibérica quedaba bajo dominio cesariano. En Roma, Marco Emilio Lépido había hecho votar favorablemente la concesión de la dictadura a Julio César, con el fin de poder llevar a un buen término las elecciones al consulado. Como dictador, el victorioso general se convirtió en el legítimo representante de la legalidad frente a los pompeyanos, considerados a partir de entonces rebeldes. Al término de los conflictos en tierras hispanas, César dominaba Italia, Sicilia, Córcega, Cerdeña, las Galias y la península ibérica, mientras que Pompeyo solo controlaba de manera efectiva el resto de dominios y los territorios aliados de Oriente. Llegado César a Brindisi, se encontraba con 12 legiones y, según Apiano, 10.000 jinetes. Parte de sus fuerzas se encontraban maltrechas tras las largas campañas en Hispania y la Galia, y a ello se sumaba el problema de tener que transportar a su ejército por mar a Grecia. Pese a encontrarse en plena estación invernal, César consideró necesario trasladar inmediatamente el ejército a Grecia, buscando el factor sorpresa. Reunió a todos los hombres que pudo embarcar, 7 legiones y unos 500 jinetes, y partió rumbo al Épiro, quedando Marco Antonio en Brindisi a la espera del regreso de la flota. César llegó sin contratiempos a las costas del Épiro y dio orden a la flota para que regresara rápidamente a Brindisi, pero los pompeyanos la interceptaron y 30 de sus navíos fueron apresados. En los cálculos de César no había entrado la posibilidad de que la flota enemiga rompiera sus planes, quedando prácticamente incomunicado con Italia. Y aquí César pudo cometer un error, pues mandó con uno de los oficiales capturados un mensaje a Pompeyo comunicándole que todavía podría llegarse a un acuerdo pactado, donde ambos acordasen allí mismo licenciar a sus ejércitos, regresar a Roma y que el pueblo decidiese en elecciones libres. Pompeyo desconocía la llegada de César a las costas griegas y ordenó a su ejército marchas forzadas hacia Apolonia, pues temía que César ocupase sin apenas oposición las principales bases del Épiro. En Apolonia se esperaba ya la llegada de César, por lo cual Lucio Taberio, el gobernador enemigo de la plaza, escapó de la ciudad, que recibió con las puertas abiertas las legiones de César.
Pompeyo, enterado de la caída de Apolonia y temeroso de poder perder Dirraquio, tuerce en dirección a esta, acelerando la marcha y dejando atrás todo lo que pudiera ser un lastre. Llegando antes que César, este, advertido de la situación, se acampa al otro lado del río Apso, con la intención de invernar en espera de sus refuerzos en Italia. En un primer momento, ambos ejércitos se mantuvieron durante semanas uno frente al otro sin entablar combate en las proximidades del río Apso. Dion Casio nos relata la desproporción entre ambos ejércitos. Pompeyo contaba con 9 legiones más numerosas tropas auxiliares frente a las 7 legiones incompletas y los 500 jinetes de César. Pompeyo, conociendo su superioridad, desplegó sus fuerzas y se dispuso a cruzar el río por un puente, con tan mala fortuna que éste se vino abajo, hiriendo a muchos soldados y dejando al otro lado un numeroso grupo de hombres que fueron capturados. Pompeyo consideró este hecho de mal augurio, incitándole a mantenerse a partir de ahora cauto en entablar batalla. En estos momentos, Julio César se encuentra a la defensiva ante el superior ejército de Pompeyo y nervioso por no poder comunicarse con el resto de sus fuerzas, culpa del magnífico cerco marítimo llevado a cabo por el almirante pompeyano Marco Bíbulo. No es César un refinado estratega. Durante sus campañas posee siempre una fe ciega en su propia suerte y de nuevo ésta le sonreirá con la muerte por enfermedad del almirante Bíbulo. La noticia llega a oídos de Marco Antonio, el cual, ya más confiadamente, decide realizar la travesía en ayuda de César lo antes posible. Termina el invierno, las condiciones meteorológicas mejoran y Antonio por fin se hace a la mar hacia Grecia. La primavera del año 48 a.C., los dos ejércitos observaron, unos con sobresalto, otros con esperanza, cómo la flota de Marco Antonio asomaba en la costa rumbo al norte y con fortuna llevada por los fuertes vientos, los cuales impidieron el combate de los pesados navíos de transporte de tropas con la flota más ligera y numerosa de Pompeyo. Desembarcado el ejército de Antonio, 3 legiones veteranas y una de reclutas, se hizo con la ciudad de Lisus. En este instante se originó una carrera entre César y Pompeyo en ser el primero en alcanzar las fuerzas de Antonio. Informado Pompeyo de la cercanía ya entre Antonio y César, retrocedió rápidamente a Dirraquio, pues temía quedar rodeado ahora entre los dos ejércitos enemigos. La inferioridad de Pompeyo ahora era manifiesta y se veía en situación de cambiar de estrategia. Ahora César tenía un ejército más poderoso a su disposición. Seguía en inferioridad numérica, en especial en caballería. No obstante, la llegada de nuevas tropas agudizaba los problemas de abastecimiento, sobre todo si el ejército debía permanecer en un lugar durante un tiempo. Varios destacamentos de gran tamaño fueron separados del ejército principal y enviados a proteger a sus aliados en Tesalia y Macedonia. Con el resto de tropas, César ofreció batalla a Pompeyo, que rehusó pelear. Seguía convencido de que podían agotar las fuerzas de los cesarianos si les privaban de alimento. César era consciente del peligro y decidió volver a intentar tomar la principal base de suministro de Pompeyo, Dirraquium. En esta ocasión logró llegar allí antes que el enemigo, aunque no con la suficiente rapidez para hacerse con la ciudad y sus provisiones, por lo que plantó el campamento entre Dirraquium y el ejército pompeyano, que tomó posiciones en una colina llamada Petra, que daba a un puerto natural. Con acceso directo al mar, Pompeyo consiguió mantener una fácil comunicación con la propia ciudad y sus fuerzas situadas fuera de allí. Llegados a este punto, César debe decidir qué plan llevar adelante. Primero, y como medida inaplazable, mandaría tropas a los alrededores y a las regiones cercanas para hacerse con todo lo que pueda servirle para alimentar a sus hombres. La precaria situación de suministros obliga a César a forzar la batalla y se llevan a cabo varias escaramuzas sin resultado, pues Pompeyo no ofrece la posibilidad de batalla a campo abierto. En las legiones de César había bastantes reservas de ganado, por lo que la carne, normalmente disponible, pasó a constituir una parte mayor de lo habitual en la dieta.
El grano era difícil de obtener y con frecuencia los hombres tenían que contentarse con cebada, que solía reservarse para alimentar a los animales en vez de trigo. Ni siquiera la cebada se podía encontrar siempre y a veces se veían obligados a arreglarse con la raíz de una planta denominada charax, que podía mezclarse con leche y cocerse para hacer una especie de pan. Cuando Pompeyo vio algunas de esas hogazas, su compungido comentario fue que estaban peleando contra bestias en vez de contra hombres. Los pompeyanos disponían de abundantes provisiones, ya que llegaban constantes suministros desde el mar, pero empezaron a agotarse sus reservas de agua, al contrario que César, el cual había desviado el cauce de varios arroyos para abastecerse. En ambos bandos se dio preferencia de pienso y agua a las monturas de la caballería y los animales de carga y de tiro empezaron a morir o fueron sacrificados. En los dos campamentos, debido al largo asedio y la manifestación de hombres, se empezaron a propagar las enfermedades, quizá el tifus, pero los dos comandantes estaban dispuestos a no ceder el terreno y mantener sus posiciones. Pompeyo lanzó una serie de ataques importantes contra diversas partes de las fortificaciones enemigas, comprobando su resistencia y buscando puntos débiles. 3 cohortes de la novena de César rechazaron a toda una legión apoyada por grandes cantidades de arqueros y honderos aliados. La mayoría de las lesiones las infligieron los proyectiles. Se dice que se recogieron 30.000 flechas dentro del fuerte una vez que los últimos ataques habían sido repelidos. Pompeyo se percató de que su propio ejército estaba sufriendo mucho y vio la oportunidad de actuar cuando 2 nobles galos del ejército de César desertaron, los hermanos Rucilo y Eco, líderes de un contingente de caballería tribal, y pasaron a formar parte de las fuerzas de Pompeyo, dándole información muy útil sobre las fortificaciones del campamento enemigo. El punto elegido para el asalto fue el sector más al sur de las líneas cesarianas, donde estaban más cerca del mar. Los arqueros y la infantería ligera, junto con el equipo para rellenar la zanja del enemigo y escalar el muro, fueron enviados hacia allá en barcas. A medianoche, el mismo Pompeyo acaudilló a la fuerza principal de 60 cohortes. El ataque comenzó justo antes del alba y se lanzó con fuerza sobre la novena legión que estaba a cargo de ese sector. Las 2 cohortes cesarianas fueron expulsadas. Todos, excepto uno de los centuriones de la primera cohorte de la legión, perdieron la vida y el portador del estandarte del águila logró salvarlo en última instancia, hasta la llegada de Marco Antonio con 12 cohortes para defender la posición. Finalmente, incluso el propio César se incorporó con más reservas, pero ya demasiado tarde, pues la zona fortificada más cercana al mar se había perdido. Los exploradores de César informaron que en el fuerte perdido Pompeyo solo había dejado una legión, utilizando el resto para reforzar las líneas cercanas, oportunidad que aprovechó para dejar 2 cohortes defendiendo su puesto y atacar con otras 33 dirigidas por él mismo. En un comienzo, el asalto por sorpresa tuvo su efecto y los legionarios se apropiaron del fuerte, pero en el interior del mismo se había construido otra empalizada y las fuerzas de César se vieron entre 2 defensas atrapados, ya que Pompeyo, tras conocer el ataque, rápidamente mandó a sus 5 legiones ocupadas en construir defensas. Un amplio cuerpo de caballería pompeyana se dirigió asimismo hacia el ala derecha de César. El ala derecha fue la primera en caer. Pero cuando los hombres lo vieron, el resto de la fuerza atacante también comenzó a escapar. Algunos soldados quedaron atrapados en las zanjas que rodeaban el campamento cuando las cohortes salieron en desbandada y cada hombre trataba de abrirse paso. El ataque había terminado en un costoso fracaso. César había perdido 960 soldados, 32 tribunos y centuriones y otros oficiales de rango superior. Los pompeyanos capturaron 32 estandartes como símbolo de su éxito, junto con varios prisioneros. Pompeyo se contentó con repeler el ataque y no intentó asaltar las líneas cesarianas pese a la euforia de sus hombres y el deseo de continuar la batalla. El propio César declaró: «Hoy la victoria habría estado en manos de los enemigos si hubieran tenido a quien supiera vencer». 1 hora o 2 antes del amanecer, César partió con sus tropas, dejando atrás solo a 2 legiones que formaron la retaguardia. Sabía que su propósito se habría frustrado, pero estaba resuelto a asegurarse de que la campaña finalizara en victoria.
Cuando se propagaron las noticias de la derrota de César en Dyrrachium, algunas comunidades decidieron que sería una equivocación apoyar a un líder que parecía que iba a perder la guerra. En Gonfi, la ciudad cerró las puertas y rehusó admitir a sus hombres. César se negó a tolerar esta provocación. Su ejército entró en la ciudad al asalto, fue saqueada y los soldados mataron, violaron y desvalijaron a voluntad, algo que ya le funcionó a César en la Galia como advertencia para otras ciudades que pudieran correr la misma suerte. Dyrrachium supuso una victoria para los pompeyanos y un ánimo eufórico en todos sus oficiales. Afranio aconsejó usar el poderío naval de vuelta a Roma para tomar la ciudad. Domicio propuso perseguirles y destruir al enemigo lo antes posible, ahora que estaba falto de moral. Pero Pompeyo prefirió seguir de cerca a César, suprimiéndole de víveres, lo cual creó cierto descontento en sus oficiales por su falta de decisión. Tras la victoria, estos se encontraban llenos de orgullo y ambición, preocupándose más de futuros cargos y posiciones que de la propia campaña. Pompeyo esperó a que llegara Escipión para reforzar con sus legiones antes de avanzar hacia Tesalia para enfrentarse al enemigo. Era principios de agosto y los dos ejércitos hicieron maniobras el uno frente al otro a la manera habitual de la guerra de aquella época. Los pompeyanos estaban acampados en una colina y Pompeyo les ordenó desplegarse en la pendiente que había delante, invitando a César a atacar en posición de desventaja. La situación del suministro había mejorado mucho, pero César seguía reacio a mantener a sus tropas en una localización demasiado tiempo a menos que hubiera una buena razón para quedarse. Este pulso se prolongó varios días hasta que, en la mañana del 9 de agosto, dio la orden de levantar el campamento y alejarse, esperando encontrar una ocasión mejor para batallar en otro lugar. Cuando ya estaban en marcha, les sorprendió observar que el ejército de Pompeyo avanzaba, descendiendo la pendiente hacia la llanura abierta. Aunque parte de su propia columna ya había formado para emprender la marcha, César ordenó que se detuvieran y declaró: «Nosotros debemos ahora diferir la marcha y pensar en el combate, como siempre lo hemos deseado. Estamos preparados para combatir. No hallaremos después fácilmente una ocasión como esta». Estaba a punto de producirse la mayor batalla de la guerra librada por ejércitos comandados por los generales más capaces de aquellos tiempos. Apiano nos cuenta que César pasó la noche realizando sacrificios a Marte y a su antepasada Venus y prometió erigir un templo en Roma para la diosa si vencía. La llanura de Farsalia era amplia y despejada y cerrada por un lado por el río Enípeo. Pompeyo desplegó su ejército, situando a su flanco derecho sobre el río. Una pequeña fuerza de 600 jinetes constituía en este flanco. Junto a ellos estaba la fuerza principal, 11 legiones desplegadas en la acostumbrada triplex Acies. Las mejores legiones fueron divididas entre los flancos y el centro, la primera y la tercera. Las dos, que una vez habían luchado con César, defendían ahora la izquierda de la línea. Cada cohorte se organizó en una formación de 10 filas de profundidad, mucho más apretada de lo habitual. Este tipo de formaciones hacía más difícil que los hombres de la fila frontal se dieran a la fuga, es decir, ayudaba a los soldados a soportar el estrés del combate. La principal desventaja era que solo una pequeña proporción de los soldados podía pelear en este tipo de formación, y a los hombres de las últimas filas les habría costado incluso lanzar su spila con efectividad. En total, Pompeyo contaba con 110 cohortes que sumaban unos 45.000 legionarios. El ala derecha estaba bajo el mando de Afranio, mientras que Escipión comandaba el ala central y Domicio el ala izquierda. Las legiones recibieron órdenes de defender su posición más que avanzar hacia el enemigo. Su misión en la batalla era, básicamente, inmovilizar y mantener ocupada la infantería. Pompeyo confiaba en ganar la batalla con sus jinetes, de los cuales unos 6.400 se habían agrupado en el flanco izquierdo bajo el mando directo de Labieno. Los respaldaban miles de soldados de infantería ligera, pero era la caballería la que se esperaba que arrollara a los jinetes de César, a quienes superaban en número para, a continuación, atacar el flanco y la retaguardia de sus legiones. Era un plan sencillo pero razonable, porque explotaba la ventaja numérica y en especial la enorme superioridad de su caballería, que tendría espacio para maniobrar en el terreno abierto de la llanura. César
hizo formar a sus efectivos dejando el río a la izquierda. Contaba con 80 cohortes, pero muy incompletas y con no más de 22.000 hombres. Ambos bandos dejaron algunas fuerzas de guardia en sus campamentos, 7 cohortes en el caso de César. Las legiones formaron en 3 líneas, igual que las de sus adversarios, pero por necesidad las formaciones de las cohortes tenían menos profundidad, tal vez unas 6 filas. También como sus adversarios, los flancos fueron encomendados a las mejores unidades. La 10ª estaba a la derecha de la línea, en el lugar de máximo honor, mientras que la izquierda era defendida por una formación conjunta formada por la 9ª, que había sufrido pérdidas especialmente graves en Dyrrachium, y la 8ª como respaldo. Marco Antonio dirigía el ala izquierda, Domicio Calvino el centro y Publio Sila la derecha. César se estacionó con la 10ª y permaneció en el ala derecha durante toda la batalla, habiendo previsto con razón que los principales movimientos tácticos tendrían lugar en ese sector. Solo poseía 1000 jinetes y, al parecer, los había situado a todos junto a la legión 10ª para hacer frente a la inmensa concentración de jinetes enemigos situados a la izquierda del ejército pompeyano. César tomó 6 cohortes de la tercera línea de su ejército y las trasladó a una posición detrás de su propia ala derecha, formando una cuarta línea colocada en un ángulo oblicuo. Al estar oculta de la vista por los soldados situados delante y escondida por las nubes de polvo levantadas inevitablemente por tantos hombres y caballos moviéndose por la llanura, los comandantes enemigos no se percataron de esta reorganización. Ambos ejércitos tardaron horas en formarse totalmente, manteniéndose a no más de 1 kilómetro uno de otro. Para distinguir al enemigo entre tantos hombres, sobre todo siendo una guerra civil, ambos comandantes propusieron una contraseña. En el caso de César, Venus, la portadora de victoria, mientras que los pompeyanos utilizaron Hércules, el invicto. Crastino, un soldado veterano de César que formaba junto a él, exclamó: «Seguidme, vosotros que formasteis parte de mi manípulo, y dad a vuestro general la abnegación que le habéis prometido. Solo queda una batalla, es esta. Una vez que ésta haya terminado, recobrará él su honor y nosotros la libertad». Al mismo tiempo, mirando a César, dijo: «Hoy, Imperator, yo haré que me concedas tu agradecimiento, bien sea muerto, bien vivo». Habiendo dicho estas palabras, se lanzó el primero desde el ala derecha y le siguieron voluntarios alrededor de 120 soldados de las fuerzas de choque. La infantería cesariana avanzó en orden, caminando a un paso firme y regular para mantener la formación. Cuando estaban más próximos al enemigo, la línea frontal de los cohortes cargó hacia adelante preparándose para lanzar su espila cuando estuvieran a la distancia efectiva de unos 14 metros, preparándose para el choque entre ambas fuerzas. Pero las legiones de Pompeyo no cargaron, y quizá aquí estuvo parte de la victoria de César. Si estos hubieran continuado el ataque, los pompeyanos en mejor orden y firmes habrían rechazado casi con seguridad el ataque. Pero los veteranos soldados de César, de forma espontánea, también permanecieron quietos, se reorganizaron y lanzaron su espila en una segunda carga, perdiendo iniciativa el enemigo y sufriendo muchas bajas. Pompeyo no necesitaba a sus legionarios para vencer, sino únicamente para mantenerlos ocupados y darle a la caballería tiempo para atacar con éxito. Cuando empezó la batalla, Labieno se adelantó con sus hombres contra los jinetes cesarianos, cuyo número superaban por una enorme diferencia, y estos cedieron terreno, aunque tal vez se retiraron de forma deliberada para inducir al enemigo a seguir avanzando. Más de 6.000 jinetes se habían concentrado en una pequeña área. La caballería de Pompeyo había tenido escasas oportunidades de actuar en conjunto en lo que llevaban de campaña. Tras las penurias vividas en Dyrrachium, el estado de sus caballos solo podía haber sido malo, lo que significa que posiblemente la carga se llevó a cabo a un ritmo no superior a un trote. Cuando la caballería avanzó e hizo retroceder a los jinetes de César, parece que el orden desapareció cuando tanto los hombres como las monturas se dejaron llevar por la emocionante sensación de poder que sentían por la próxima presencia de tantos compañeros. Labieno y sus oficiales perdieron el control y, en vez de mantenerse como un cuerpo ordenado, las huestes degeneraron en una gran masa desordenada. En aquel momento, César dio la orden de ataque a las 6 cohortes de su cuarta línea. Los legionarios avanzaron y la infantería atacó a los jinetes de un modo muy poco habitual a lo largo de la historia.
sostuvieron sus pilas en las manos y los emplearon como lanzas de cuerpo a cuerpo. Los hombres de Labieno habían perdido el orden y el ímpetu. Puede que frenaran porque estaban tratando de recuperar el control antes de lanzarse contra el flanco de la infantería de César. Fuera cual fuera la causa, el resultado fue la huida en desbandada en la que todo el grupo de jinetes salió en estampida hacia la retaguardia y ya no participó en el resto de la batalla. Los soldados de infantería ligera que los apoyaban escaparon o fueron aniquilados. En vez de perseguir al adversario hasta demasiado lejos, dieron media vuelta para golpear al flanco izquierdo de la infantería pompeyana. Todo el resto de la línea frontal, las cohortes de las líneas primera y segunda de César, que solían operar unidas, habían entablado ya un vivo combate. Habían logrado ganar terreno y cuando flanquearon la línea del enemigo, progresaron todavía más. En este momento, César dio la orden de que sus reservas finales, las cohortes de la tercera línea que todavía no habían tomado parte en el combate, avanzaran hacia la línea de la batalla. Los pompeyanos cedieron más terreno y luego su línea se deshizo y se dio a la fuga. César sostiene que 15.000 soldados enemigos perdieron la vida y 24.000 fueron apresados junto con las águilas de 9 legiones y otros 180 estandartes diversos. El hijo de Servilia, Bruto, pronto se unió a los prisioneros y se dice que César envió a unos hombres a buscarlo y se regocijó al constatar que todavía estaba vivo. Sus propias bajas habían sido comparativamente escasas, considerando la escala de su victoria: 200 hombres y 30 centuriones. Otras fuentes relatan en 1.200 los soldados caídos. Crástino era uno de los fallecidos. Murió atravesado por una espada que le entró por la boca y le salió por la nuca. Pero antes de morir realizó grandes proezas. Apiano nos cuenta que César le concedió un entierro honorable e incluso le condecoró. Un honor insólito, porque los romanos no solían otorgar condecoraciones póstumas. El mismo César relata que él y sus hombres les indignaba la ostentación del campamento enemigo y la arrogancia que mostraban las tiendas y refugios ya decorados con los símbolos de la victoria. La actuación de Pompeyo en Farsalia había dejado mucho que desear. Cuando se dio cuenta de que su ejército iba a caer, tomó sus insignias de general y se dio a la fuga, un comportamiento muy deshonroso para un comandante romano. En Farsalia, Pompeyo perdió la esperanza y no hizo ningún esfuerzo para volver a formar un ejército en Grecia. Pronto pensó en escapar al extranjero. Hubo rumores de que incluso consideró buscar refugio y ayuda en los partos, pero, al final, Pompeyo eligió marcharse a Egipto, donde los hijos del rey Ptolomeo se disputaban el trono. Egipto le había suministrado apoyo militar en la reciente campaña y era una región rica, por lo que posiblemente parecía una base apropiada para reconstruir su fortuna. Junto con su esposa Cornelia, algunos oficiales y asistentes, Pompeyo zarpó hacia Alejandría. A su llegada recibió claros mensajes de bienvenida del joven rey. Pompeyo subió a una barca enviada desde la orilla, a bordo de la cual había varios egipcios, pero también 2 oficiales romanos que habían servido con él años antes a la vista de su esposa y amigos, que aguardaban en la cubierta de la nave. Esos oficiales apuñalaron a Pompeyo hasta la muerte. Ese fue el final de Pompeyo Magno, un hombre que había celebrado 3 triunfos y había sido cónsul 3 veces. Al día siguiente habría cumplido 59 años.